lo veo, lo veo. ¡Lo quiero! ¡Hasta luego, crack! ¡GG, camperín! Hola gente de YouTube, ¿cómo la andan pasando? Pues yo bien gozando de un fin de semana largo, en fin aquí les traigo un capitulazo más de un fanficazo que vi que les gustó, espero lo disfruten, recuerden pasarse por mi Patreon, por si alguno me quiere apoyar de manera monetaria, además de que les trae beneficios propios más que un simple apoyo monetario, como un ejemplo, hablar conmigo por privado o que yo les haga y mande un fanfic que ustedes quieran, recuerden darle like, suscríbanse y comenten para más vídeos, ya se la saben chicos. No. Men. Ja. Mos. Postdata quiero que sepan que les traeré más capítulos de los fanfics que tanto les gusta, solo denme paciencia para terminarlos, al menos por temporadas jeje, ahora sí. Disfruten. Capítulo 12. El regreso de la UA. Los pocos días de descanso que el director Nezu les había concedido después del festival deportivo llegaron a su fin mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Durante ese tiempo cada estudiante aprovechó para recuperarse a su manera, algunos entrenando, otros descansando con sus familias y varios simplemente disfrutando de una vida normal lejos de los combates y la presión constante de la UA. Para Izuku aquellos días fueron especiales por muchas razones. Además de seguir perfeccionando el spin junto a Honmi, Jotaro y Hiro, también había podido compartir momentos inolvidables con Nejire, cuya cercanía había comenzado a despertar sentimientos que el joven jamás creyó experimentar tan pronto. Cada vez que recordaba la salida al centro comercial, el helado que compartieron, las risas y aquel beso antes de despedirse frente a la casa de la peliazul, una sonrisa aparecía inevitablemente en su rostro, provocando que Honmi aprovechara cualquier oportunidad para burlarse un poco de él. Otra vez pensando en Nejire. ¿Eh? Preguntó entre risas mientras ambos terminaban un entrenamiento matutino en la playa. Izuku casi dejó caer una de las Steel Balls que utilizaba para practicar la rotación. No. Bueno. Sí, un poco. Respondió completamente rojo, consiguiendo que Honmi soltara una carcajada antes de darle una palmada en el hombro. Tranquilo hermano. Disfruta estos momentos. Porque cuando vuelvan las clases, dudo mucho que tengamos tanto tiempo libre. La mañana del regreso a la UA devolvió la vida a los enormes pasillos de la academia. Las conversaciones se escuchaban por todos lados, algunos alumnos comentaban las mejores peleas del festival mientras otros hablaban sobre las agencias de héroes que seguramente comenzarían a fijarse en ellos después del enorme evento transmitido a todo Japón. Cuando Izuku, Honmi y Jotaro atravesaron la puerta del salón 1A, prácticamente toda la clase levantó la vista al mismo tiempo. Kirishima fue el primero en saludarlos con una enorme sonrisa, seguido por Kaminari, Mina y Tsuyu, mientras Uraraka levantaba la mano desde su asiento con una expresión amable. Incluso Monoma, quien en este universo había demostrado ser mucho más tranquilo y maduro que su contraparte original, les dedicó un pequeño gesto de respeto. Todos entendían que aquellos tres jóvenes no solo habían ocupado el podio del festival deportivo, sino que además habían demostrado poseer un potencial digno de los mejores héroes del país. Izuku respondió con una sonrisa tímida antes de tomar asiento junto a Honmi y Jotaro, intentando ignorar la cantidad de miradas que todavía seguían posándose sobre ellos. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta volviera a abrirse. Aizawa entró al aula envuelto en su habitual saco de dormir, con la misma expresión de cansancio de siempre y una carpeta bastante gruesa bajo el brazo. Dejó todo sobre el escritorio y observó a la clase durante unos segundos hasta que el salón recuperó el silencio. Ya descansaron suficiente. Es hora de volver a trabajar. Dijo con total naturalidad antes de sacar varias hojas en blanco. Después del festival deportivo llega a uno de los pasos más importantes para cualquier estudiante de la UA, hoy elegirán el nombre con el que desean ser conocidos cuando comiencen oficialmente su carrera como héroes. Apenas terminó la explicación, las conversaciones comenzaron nuevamente. Mina ya estaba proponiendo nombres extravagantes para todo el salón, Kirishima discutía con Kaminari cuál sonaba más heroico, y Ida trataba de imponer un poco de orden y Momo analizaba cuidadosamente cada opción mientras Todoroki permanecía completamente tranquilo observando la hoja frente a él. Honmi giró ligeramente la cabeza hacia Izuku. ¿Ya lo tenés decidido? Preguntó con curiosidad. El joven respiró profundamente. Llevaba varios días pensando en ese momento y finalmente había encontrado un nombre que representaba exactamente aquello en lo que deseaba convertirse.
Uno a uno los estudiantes fueron mostrando sus propuestas frente a Midnig, quien comentaba cada nombre con entusiasmo y humor, hasta que finalmente llegó el turno de Izuku Midoriya. El salón entero guardó silencio cuando el joven levantó lentamente su cartel, revelando una sola palabra escrita con firmeza. Reimei. Incluso Midnig inclinó ligeramente la cabeza con curiosidad antes de preguntar qué significaba. Izuku respiró hondo y comenzó a explicar con una serenidad poco habitual en él. Reimei significa amanecer. Durante mucho tiempo pensé que mi vida jamás cambiaría. Sentía que estaba atrapado en una noche que parecía eterna. Pero conocí personas que me ayudaron a levantarme, a creer nuevamente en mí y a entender que siempre existe una oportunidad para comenzar de nuevo. Por eso quiero convertirme en ese amanecer para quienes perdieron la esperanza. Quiero que cuando alguien escuche mi nombre recuerde que, por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Durante varios segundos el salón permaneció completamente en silencio. Honmi sonrió orgulloso. Jotaro acomodó ligeramente su gorra y Giro, que observaba la escena desde el fondo del aula como profesor de apoyo, cruzó los brazos con una expresión de satisfacción. Midnig sonrió ampliamente antes de levantar el pulgar. Es un nombre precioso. Aprobado. Después de que todos terminaran de registrar oficialmente sus nombres de héroe, Aizawa volvió a colocarse frente al escritorio y dejó caer sobre él una enorme montaña de sobres. Ahora viene el siguiente paso. Las agencias de héroes ya enviaron sus solicitudes para las pasantías. Explicó mientras comenzaba a repartir una por una las invitaciones. Algunos estudiantes recibieron apenas una oferta, otros 2 o 3 y varios no habían recibido ninguna todavía, algo completamente normal para alumnos de primer año. Sin embargo, cuando llegó el turno de Honmi, el profesor dejó frente a él una considerable pila de sobres que provocó varios murmullos dentro del aula. Luego hizo lo mismo con Jotaro, cuya cantidad de ofertas resultó prácticamente igual. Pero cuando finalmente llamó a Izuku, incluso Aizawa tuvo que utilizar ambas manos para depositar sobre el escritorio una montaña todavía mayor de invitaciones, provocando que Kirishima abriera los ojos como platos y caminar y comenzara a contar los sobres sin éxito. ¿Cuántas agencias quieren contratarte, Midoriya?, exclamó Mina completamente sorprendida. Aizawa cerró lentamente la carpeta antes de responder con absoluta calma. Los 3 ocuparon el podio del festival deportivo. Era evidente que las mejores agencias del país intentarían reclutarlos. Ahora depende de ustedes decidir dónde comenzará su verdadera formación como héroes. Izuku observó aquella enorme cantidad de sobres con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Hacía apenas un año era un chico incapaz de imaginar siquiera que podría ingresar a la UA, mientras que ahora las agencias más prestigiosas de Japón competían por tenerlo entre sus filas. Honmi sonrió al ver la expresión de su amigo y le dio un pequeño golpe amistoso en el brazo. Parece que vas a tener tarea para elegir, Reimei. Comentó con una sonrisa divertida. Izuku soltó una pequeña risa antes de mirar nuevamente todas aquellas invitaciones. El camino todavía era largo, aún quedaban incontables desafíos por delante, pero por primera vez comprendió que ya no era únicamente Izuku Midoriya, el chico que alguna vez fue menospreciado por todos. Desde ese día comenzaba oficialmente el viaje del héroe conocido como Reimei, el amanecer destinado a iluminar la esperanza de quienes más lo necesitaran. La sorpresa por la enorme cantidad de invitaciones todavía seguía presente en el salón mientras todos observaban las montañas de sobres que descansaban frente a Izuku, Honmi y Jotaro. Algunos estudiantes apenas habían recibido una oportunidad, otros tendrían que esperar una nueva ocasión para demostrar su potencial y unos pocos ni siquiera habían sido contactados por una agencia. Sin embargo, nadie parecía sentir envidia del tridente, sino una mezcla de admiración y curiosidad por descubrir qué decisión tomarían. Kirishima fue el primero en acercarse al escritorio de Izuku con los ojos completamente abiertos. Hermano. Esto es una locura. ¿Cuántas agencias te quieren?, preguntó mientras intentaba contar los sobres sin éxito. Kaminari rápidamente se unió, seguido por Mina y Zero, formando un pequeño grupo alrededor del pupitre. Incluso Uraraka observaba desde su asiento con una sonrisa amable, mientras Momo analizaba en silencio los logotipos de algunas de las agencias más famosas de Japón. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa antes de responder. La verdad. Todavía no sé cuál elegir. Todas parecen increíbles. Honmi levantó uno de sus sobres y sonrió con tranquilidad. Eso significa que ahora tenemos un problema distinto.
Elegir correctamente. Aizawa esperó unos segundos hasta que el murmullo disminuyó antes de volver a tomar la palabra. No se dejen llevar únicamente por la fama de una agencia, explicó mientras cruzaba los brazos. Muchos creen que entrenar con el héroe número 1 garantiza el mejor aprendizaje, pero no siempre es así. Lo importante es encontrar un lugar donde realmente puedan crecer como héroes. Esas palabras hicieron que varios estudiantes comenzaran a revisar nuevamente sus invitaciones con una perspectiva diferente. Momo asentía lentamente comprendiendo el consejo. Todoroki permanecía completamente serio leyendo cada propuesta y Tenya y Ida escribía notas en una libreta como si estuviera estudiando para un examen. Hiro, apoyado contra la pared del fondo, sonrió levemente al escuchar las palabras del profesor. Sabía perfectamente que un verdadero mentor no era necesariamente el más famoso, sino aquel capaz de sacar lo mejor de su alumno. Honmi también parecía comprenderlo mientras observaba varias agencias especializadas en combate de alta movilidad, aunque ninguna terminaba de convencerlo por completo. Durante el resto de la clase los alumnos comenzaron a intercambiar opiniones sobre las distintas ofertas recibidas. Kirishima estaba prácticamente decidido a entrenar con Crimson Ryuk si algún día tenía la oportunidad, caminar y bromeaba diciendo que elegiría la agencia donde sirvieran mejor comida y Mina imaginaba lo divertido que sería trabajar junto a algún héroe famoso de televisión. Mientras tanto, Izuku continuaba leyendo una por una las cartas que había recibido. Había propuestas de héroes especializados en rescate, combate urbano, infiltración, apoyo táctico y operaciones de alto riesgo. Muchas de ellas destacaban el increíble potencial que había demostrado durante el festival deportivo y varias incluso hacían referencia al control casi perfecto que poseía sobre su misterioso Kirk. Sin embargo, ninguna conseguía transmitirle la sensación de haber encontrado el lugar correcto. Honmi, que terminaba de leer una de sus propias invitaciones, levantó la vista hacia su amigo. ¿Seguís buscando algo más, no? Preguntó con una pequeña sonrisa. Izuku simplemente asintió. Sí, quiero un lugar donde realmente pueda aprender algo nuevo. No solamente pelear. En ese momento Giro decidió intervenir. Caminó lentamente hasta el escritorio del tridente mientras sostenía una taza de café entre las manos y dejó escapar una pequeña risa al ver las montañas de sobres. Problemas de héroes famosos. Comentó con tono burlón antes de adoptar una expresión mucho más seria. Escúchenme bien ustedes tres. No elijan una agencia porque tenga un gran nombre o porque salga todos los días en televisión. Elijan un mentor que sea capaz de enseñarles algo que ustedes todavía no sepan. Honmi dominaba el spin como pocos, Jotaro poseía un control excepcional sobre Star Platinum e Izuku había alcanzado un nivel sorprendente con Tuskat 4. Aún así, Giro sabía que todavía existían muchos aspectos que debían perfeccionar. Especialmente Izuku, quien comenzaba a manejar una cantidad de stands tan grande que necesitaba aprender a utilizarlos con inteligencia y no solamente con poder bruto. El joven de cabello verde escuchó atentamente aquellas palabras antes de guardar varias invitaciones a un lado. Poco a poco una de ellas comenzaba a llamar especialmente su atención. Cuando la campana anunció el final de la jornada, los estudiantes comenzaron a abandonar el salón comentando sus posibles elecciones. Honmi y Jotaro esperaron junto a Izuku mientras este continuaba observando aquella carta en particular. El sobre pertenecía a una agencia mucho menos conocida que las demás, dirigida por un héroe veterano reconocido por su enorme experiencia táctica y su capacidad para formar jóvenes promesas, alguien cuya especialidad consistía en enseñar a improvisar y a adaptarse a cualquier situación de combate. Izuku sonrió ligeramente mientras sostenía la invitación entre sus manos. Quizás aquella era exactamente la clase de entrenamiento que necesitaba para seguir creciendo como héroe. Honmi observó la carta y sonrió con complicidad. Creo que ya encontraste la respuesta. Izuku levantó lentamente la vista hacia la ventana del salón, donde el sol comenzaba a iluminar el cielo de la tarde con tonos anaranjados muy similares a un amanecer. Respiró profundamente antes de guardar definitivamente el sobre dentro de su mochila. El héroe Reimei había dado un paso más hacia el futuro. Y muy pronto comenzaría una etapa que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta este momento. La clase terminó poco después de que todos entregaran oficialmente el nombre de su héroe y la agencia donde realizarían las pasantías. El ambiente dentro del salón era completamente distinto al de los primeros días de clases.
Ahora nadie veía a sus compañeros únicamente como estudiantes, sino como futuros héroes que muy pronto comenzarían a recorrer caminos diferentes. Kirishima discutía animadamente con Kaminari sobre quién regresaría siendo más fuerte. Mina ya imaginaba todas las historias que tendría para contar cuando terminaran las prácticas y Uraraka conversaba con Tsuyu acerca de todo lo que esperaba aprender en una agencia especializada en rescates. Incluso Todoroki permanecía leyendo con atención la información que Endeavor le había enviado mientras Momo organizaba cuidadosamente todos los documentos que había recibido. Izuku observó aquella escena con una pequeña sonrisa. Apenas habían pasado unos meses desde que entró a la UA y, sin darse cuenta, aquel grupo de jóvenes se había convertido en una segunda familia para él. Una familia bastante extraña, ruidosa y caótica, pero una familia al fin y al cabo. Cuando sonó la campana anunciando el final de la jornada, Honmi se acercó al pupitre de Izuku mientras guardaba tranquilamente sus cuadernos dentro del bolso. Entonces, ¿qué pensás hacer esta tarde, Reimei? Preguntó con una sonrisa burlona al remarcar el nuevo nombre de héroe. Izuku soltó una pequeña risa mientras negaba con la cabeza. Todavía me estoy acostumbrando a escucharlo. Respondió acomodando la mochila sobre su hombro. Jotaro también terminó de guardar sus cosas antes de acercarse a ellos. Sea cual sea el nombre. Seguís siendo el mismo cabeza dura de siempre. Comentó con su habitual tranquilidad, consiguiendo que Honmi estallara en carcajadas. Izuku simplemente suspiró resignado mientras los tres comenzaban a caminar por los pasillos de la academia. A pesar de las bromas, sentía una enorme satisfacción cada vez que recordaba el significado de Reimei. No era un nombre elegido para intimidar ni para llamar la atención. Era un recordatorio constante del camino que había recorrido para llegar hasta allí. Al salir del edificio principal, Hiro los esperaba sentado sobre uno de los bancos del enorme patio central, haciendo girar una Steel Ball entre sus dedos con una habilidad que ya parecía completamente natural. Apenas levantó la vista y vio acercarse al tridente, una sonrisa apareció en su rostro. Vengan un segundo. Quiero hablar con ustedes antes de que se vayan. Los tres se acercaron inmediatamente, tomando asiento frente a él mientras varios alumnos continuaban abandonando el campus. Hiro dejó de hacer girar la esfera metálica y apoyó ambos antebrazos sobre las piernas. Las pasantías no son un entrenamiento común. Por primera vez van a estar en contacto directo con héroes profesionales mientras patrullan ciudades reales. Eso significa que también existe la posibilidad de encontrarse con villanos de verdad. Ninguno respondió, no hacía falta. Todos comprendían perfectamente el peso de aquellas palabras. Hiro continuó hablando con absoluta seriedad. Quiero que recuerden algo. Un héroe no demuestra su grandeza por derrotar enemigos. La demuestra por regresar con vida y asegurarse de que las personas bajo su cuidado también lo hagan. No busquen peleas innecesarias. Observen, aprendan y vuelvan más fuertes. Recién ahí podrán pensar en superar sus propios límites. Honmi asintió con tranquilidad. Jotaro respondió con un simple movimiento de cabeza e Izuku grabó cada palabra en su memoria. Sabía que aquel consejo valía mucho más que cualquier técnica nueva. El resto de la tarde transcurrió con calma mientras Izuku regresaba caminando hacia su casa acompañado únicamente por el sonido del viento que recorría las calles de Musutafu. Durante el trayecto no pudo evitar sacar nuevamente de su mochila la carta enviada por la agencia de Compass y volver a leerla con atención. Cuanto más analizaba cada detalle, más convencido estaba de haber tomado la decisión correcta. No buscaba fama, tampoco reconocimiento. Quería aprender a utilizar todo lo que había recibido de Honmi, Hiro, Jotaro y del propio Jesús de la forma más inteligente posible. Dominaba una enorme cantidad de stands, conocía la rotación infinita y poseía un poder capaz de enfrentarse a rivales extremadamente peligrosos, pero también era consciente de que todavía le faltaba muchísimo por aprender. Un héroe no podía depender únicamente de su fuerza. Debía saber cuándo actuar, cómo proteger a los demás y cuál era el momento adecuado para utilizar cada una de sus habilidades. Aquella era exactamente la clase de entrenamiento que esperaba recibir durante las prácticas. Cuando finalmente abrió la puerta de su casa, un delicioso aroma inundó inmediatamente sus sentidos. Zuzu. Justo llegas a tiempo. Escuchó decir a Inko desde la cocina mientras terminaba de servir la cena con una enorme sonrisa. Izuku dejó la mochila junto a la entrada y respondió al saludo con el mismo entusiasmo. Durante la comida le contó todo lo ocurrido ese día.
El nombre que había elegido, las reacciones de sus compañeros, la enorme cantidad de agencias que habían mostrado interés por él y la decisión final de entrenar junto al héroe Compass. Inko lo escuchó atentamente sin interrumpirlo en ningún momento, orgullosa de ver cuánto había cambiado aquel niño inseguro que años atrás lloraba creyendo que jamás podría convertirse en héroe. Cuando terminó de hablar, la mujer extendió la mano y acarició suavemente el cabello de su hijo. Estoy muy orgullosa de vos, Izuku. Respondió con los ojos ligeramente brillantes. No importa cuán lejos llegues ni cuántas personas conozcan el nombre de Reimei. Para mí siempre vas a ser ese chico amable que nunca dejó de tender la mano a los demás. Izuku sintió un nudo en la garganta y sonrió con sinceridad antes de continuar cenando junto a su madre, disfrutando de aquella tranquilidad que, por un instante, hacía que todo pareciera simplemente perfecto. La noche transcurrió con una tranquilidad que hacía mucho tiempo no se respiraba dentro de la casa Midoriya. Después de cenar, Inko insistió en preparar un poco de té mientras Izuku ayudaba a levantar la mesa, una costumbre que había adquirido desde que Honmi, Hiro y Houtaro comenzaron a vivir con ellos. La pequeña casa se había vuelto mucho más ruidosa que antes, pero también mucho más alegre. Honmi discutía con Hiro sobre cuál era la mejor forma de preparar café, Houtaro permanecía sentado leyendo un libro mientras de vez en cuando lanzaba algún comentario sarcástico que terminaba provocando las risas de todos e Inko no podía evitar emocionarse al ver aquel ambiente tan cálido. Hacía apenas unos meses su hijo pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación pensando que jamás podría cumplir su sueño. Ahora lo veía reír, entrenar, hacer amigos y prepararse para convertirse en un héroe. Para ella aquello era un milagro. Uno que jamás dejaría de agradecer. Cuando terminó de ordenar todo, Izuku decidió salir unos minutos al patio trasero con la intención de despejar la mente antes de dormir. El aire era fresco y el cielo estaba completamente despejado, permitiendo que miles de estrellas iluminaran la noche. Respiró profundamente mientras comenzaba a mover lentamente una Steel Ball entre sus manos, practicando casi por instinto la rotación que Hiro le había enseñado durante aquellos meses. El movimiento era tan natural que ya ni siquiera necesitaba pensar para mantener el giro perfecto. En ese momento escuchó la puerta corrediza abrirse detrás de él. Honji apareció con 2 botellas de agua, lanzándole una de ellas con precisión. Sabía que ibas a venir acá, comentó apoyándose contra la baranda del pequeño patio. Izuku atrapó la botella y sonrió levemente. Necesitaba ordenar un poco mis ideas. Mañana empieza una etapa completamente nueva. Honji observó el cielo durante unos segundos antes de responder. ¿Estás nervioso? El joven permaneció en silencio un instante. Un poco. No por pelear, sino porque quiero demostrar que realmente merezco todo lo que conseguí hasta ahora. Honmi soltó una pequeña risa antes de acercarse unos pasos. ¿Sabes cuál era mi mayor miedo cuando comenzó la Steel Ball? Preguntó mientras hacía girar una de sus uñas entre los dedos. Izuku negó lentamente con la cabeza. Pensaba que iba a ser una carga para Hiro. Ni siquiera podía caminar correctamente. Veía a todos correr delante mío mientras yo apenas podía mantenerme sobre el caballo. Durante mucho tiempo creí que nunca estaría a la altura de nadie. Hizo una breve pausa mientras bajaba la vista hacia sus propias piernas. Pero entendí algo. No importa cuántas veces dudes de vos mismo. Lo único que realmente importa es seguir avanzando. Aunque sea un solo paso cada vez. Izuku escuchó aquellas palabras con atención. Honmi raramente hablaba de sí mismo de aquella manera. Siempre prefería bromear o restarle importancia a todo. Precisamente por eso cada consejo suyo tenía tanto valor. El joven de cabello verde sonrió antes de extender el puño hacia su amigo. Honmi respondió al gesto chocando suavemente los nudillos contra los de Izuku. No hacía falta decir nada más. A la mañana siguiente el despertador sonó mucho antes de que saliera el sol. Izuku abrió los ojos casi de inmediato, completamente acostumbrado a levantarse temprano después de tantos meses de entrenamiento intensivo. Se colocó rápidamente la ropa deportiva y salió junto a Honmi hacia la playa para realizar una última sesión de práctica antes de comenzar oficialmente las pasantías. Hiro ya los esperaba allí, sosteniendo varias Steel Balls dentro de un pequeño bolso de cuero. 5 minutos de calentamiento y empezamos. Anunció mientras señalaba la enorme extensión de arena frente a ellos. Durante la siguiente hora los tres entrenaron con una intensidad impresionante.
Honji perfeccionaba el control de Tuskak 4 mientras se desplazaba utilizando los agujeros creados por la rotación infinita, moviéndose con una naturalidad que meses atrás habría parecido imposible. Verlo caminar normalmente todavía provocaba una enorme satisfacción en Giro, quien muchas veces recordaba al Honji que había conocido al inicio de la Steel Volan. Por su parte, Izuku alternaba entre Star Platinum y Tuskak 4, buscando ejecutar cada movimiento con la menor cantidad de energía posible. Ya no entrenaba únicamente para ser más fuerte. Entrenaba para ser más eficiente. Cuando finalizaron la práctica, Giro observó a ambos jóvenes con una sonrisa orgullosa antes de guardar nuevamente las Steel Balls. «Están listos», comentó con absoluta seguridad. «Ahora todo depende de ustedes. Lo que aprendan durante las pasantías no puedo enseñárselo yo». Honji levantó una ceja con curiosidad. «¿Y qué vas a hacer vos mientras tanto, profesor?». Giro soltó una carcajada antes de señalar el enorme edificio de la UA que se alcanzaba a distinguir a lo lejos. «¿Olvidaste que también tengo trabajo? Aizawa me dejó una lista enorme de actividades para supervisar mientras ustedes estén fuera. Además tengo mis propias patrullas como héroe profesional. Así que no crean que voy a estar tomando café todo el día». Izuku no pudo evitar reír junto a Honji. Después de tantos meses entrenando prácticamente todos los días con Giro, resultaba extraño pensar que durante un tiempo no lo tendrían observando cada movimiento que hacían. Los tres emprendieron el camino de regreso conversando tranquilamente mientras el sol comenzaba a elevarse sobre Musutafu. El ambiente era relajado, lleno de bromas y comentarios sobre todo lo que esperaban aprender durante las siguientes semanas. Izuku caminaba unos pasos por delante observando el cielo completamente despejado. Una suave brisa movía su cabello mientras una sensación de emoción recorría todo su cuerpo. Por primera vez no sentía miedo ante lo desconocido. Al contrario. Esperaba con ansias descubrir qué clase de héroe sería capaz de convertirse después de aquella experiencia. Ajustó ligeramente la correa de su mochila y sonrió con tranquilidad. El nombre de Reimei apenas había nacido. Y todavía tenía incontables amaneceres por delante. Capítulo 13. Algo más. La mañana siguiente llegó acompañada por un cielo completamente despejado y una temperatura agradable que hacía pensar que sería un día tranquilo. Izuku se levantó antes incluso de que sonara el despertador, una costumbre que había adquirido después de tantos meses entrenando junto a Giro y Honji. Tras ducharse, acomodó cuidadosamente su uniforme de héroe dentro de una mochila junto con algunos cambios de ropa, vendas, un pequeño cuaderno donde anotaba observaciones sobre sus stands y las Steel Balls que Giro insistía en que siempre llevara consigo. Mientras terminaba de guardar todo, observó durante unos segundos el comunicador que llevaba en la mesa de luz. Aquel pequeño dispositivo había sido construido gracias al stand de Honji, permitiendo que los cuatro permanecieran comunicados incluso a grandes distancias. Sonrió levemente antes de sujetarlo a uno de los bolsillos internos de su traje. Todavía le parecía increíble la cantidad de cosas que podían lograrse utilizando los stands con inteligencia fuera del combate. No todo consistía en destruir o pelear. También podían servir para crear, ayudar y facilitar la vida de las personas. Cuando bajó al comedor encontró a Inko terminando de preparar el desayuno mientras Honji y Houtaro ya estaban sentados esperando. Giro, como de costumbre, leía el diario acompañado de una enorme taza de café, apenas vio aparecer a Izuku levantó una ceja con una sonrisa divertida. «Dormiste menos de 6 horas», comentó sin apartar la vista del periódico. Cuando uno está nervioso por empezar algo importante, suele despertarse antes de tiempo. Izuku soltó una pequeña risa mientras tomaba asiento. «Creo que me conoces demasiado bien», respondió sirviéndose un poco de jugo. La conversación durante el desayuno fue tranquila, llena de pequeños comentarios y bromas que ayudaban a relajar el ambiente. Honji aseguraba que probablemente regresaría convertido en el mejor usuario del spin del mundo, Giro respondía diciendo que todavía le faltaban décadas para alcanzarlo y Houtaro únicamente murmuró un tranquilo yare yare dace antes de continuar desayunando como si todo aquello no fuera con él. Inko observaba la escena con una enorme sonrisa. Aquellos 4 muchachos habían conseguido llenar nuevamente la casa de vida. Una vez terminaron de comer, salieron juntos rumbo a la estación de tren. El camino hasta allí transcurrió entre conversaciones relajadas mientras las calles de Musutafu comenzaban a llenarse de personas que iniciaban su jornada.
Al llegar, varios estudiantes de la UA también esperaban el transporte con enormes bolsos sobre los hombros. Kirishima saludó levantando ambos brazos apenas vio al grupo. Mi gorilla. Honji. Jotaro. Parece que todos vamos cargados igual. Exclamó entre risas. Mina apareció unos segundos después acompañada por Momo y Tsuyu, quienes también comenzaron a conversar con ellos sobre las expectativas que tenían para las pasantías. El ambiente era completamente distinto al que existía antes del festival deportivo. Ya no había rivalidades absurdas ni desconfianza. Todos parecían haberse unido después de compartir aquella experiencia, comprendiendo que, aunque competirían por convertirse en grandes héroes, seguían siendo compañeros. Mientras esperaban la llegada del tren, Momo observó con curiosidad el pequeño comunicador sujeto al uniforme de Izuku. Mi gorilla. ¿Ese dispositivo forma parte de tu equipo de soporte? Preguntó con interés genuino. Izuku tomó el aparato entre sus manos antes de responder. No exactamente. Fue construido gracias a una habilidad de stand. Honji consiguió fabricar varios para que pudiéramos comunicarnos entre nosotros aunque estuviéramos muy lejos. Momo abrió ligeramente los ojos mientras examinaba el diseño con atención. Como amante de la ingeniería y la creación de objetos, no pudo evitar sentirse fascinada. Es increíble. Si una tecnología así pudiera producirse en masa ayudaría muchísimo durante operaciones de rescate. Comentó mientras devolvía el aparato. Honji sonrió con tranquilidad. Quizás algún día podamos hacerlo. Por ahora siguen siendo prototipos. Además consumen bastante energía del stand para fabricarlos. Momo asintió comprendiendo la explicación mientras anotaba mentalmente la idea. Incluso Jotaro reconocía que aquel invento había resultado mucho más útil de lo que todos esperaban. Finalmente el tren llegó a la estación y los estudiantes comenzaron a despedirse unos de otros antes de dirigirse hacia destinos completamente distintos. Algunos bajarían pocas estaciones después, otros deberían viajar durante varias horas dependiendo de la ubicación de sus respectivas agencias. Izuku observó el enorme mapa ferroviario colocado sobre la pared del vagón mientras sostenía con firmeza la invitación enviada por Compass. Respiró profundamente y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. El entrenamiento con Giro, las enseñanzas de Honji, la disciplina de Jotaro y las palabras de Jesús lo habían preparado para llegar a ese momento. Ahora era su turno de demostrar que todo ese esfuerzo realmente había dado frutos. Ajustó la correa de su mochila, miró por la ventana cómo el paisaje comenzaba a moverse lentamente y, por primera vez desde que inició aquel viaje, sintió que ya no avanzaba como un chico que perseguía un sueño imposible. Avanzaba como un héroe que comenzaba a construir su propio camino, paso a paso, con la firme decisión de iluminar el futuro bajo el nombre de Reimei. El viaje en tren resultó mucho más silencioso de lo que Izuku había imaginado. Honji había descendido varias estaciones antes para dirigirse a su propia agencia, despidiéndose con una sonrisa y un tranquilo nos vemos en unos días, mientras que Jotaro permaneció sentado apenas unos minutos más antes de levantarse sin hacer demasiado ruido. No llegues tarde el primer día, dijo acomodándose la gorra antes de bajar del vagón. Izuku soltó una pequeña sonrisa mientras levantaba la mano en señal de despedida. Ahora viajaba completamente solo, observando por la ventana cómo el paisaje urbano de Musutafu iba quedando atrás poco a poco para dar paso a una zona mucho más tranquila de la ciudad. Durante el trayecto volvió a sacar la carta enviada por Compass y la leyó por enésima vez. La agencia no era especialmente grande, tampoco estaba ubicada en el centro de la ciudad ni aparecía constantemente en televisión, pero había algo que le transmitía confianza. Aquella sensación de que allí aprendería mucho más de lo que cualquier ranking podía ofrecerle. Casi 40 minutos después el tren finalmente llegó a su destino. Izuku descendió al andén y siguió las indicaciones impresas en el mapa hasta internarse en un barrio bastante tranquilo, muy diferente al bullicio habitual de Musutafu. Las calles estaban limpias, había pequeños comercios familiares y varias personas saludaban con naturalidad a quienes pasaban por allí, como si todos se conocieran desde hacía años. Después de caminar unos 10 minutos encontró el edificio que buscaba. No era un rascacielos moderno ni una enorme torre repleta de cristales como las agencias de los héroes más famosos. Era un edificio de 4 pisos construido con ladrillos claros y grandes ventanales, cuyo cartel únicamente mostraba un dibujo de una brújula junto al nombre Compassero Agenki. Izuku permaneció unos segundos observándolo antes de respirar profundamente. Bueno.
Llegó la hora. Murmuró para sí mismo mientras acomodaba su mochila y empujaba la puerta de entrada. El interior era incluso más sencillo de lo que esperaba. Una recepción bastante amplia, varias fotografías de rescates exitosos colgadas sobre las paredes y un gran mapa de Japón lleno de marcas de colores ocupando prácticamente toda una pared. Detrás del mostrador una mujer de cabello negro levantó la vista de unos documentos y sonrió amablemente al verlo entrar. «Buenos días. ¿Mi gorilla Izuku?», preguntó con una voz tranquila. El joven asintió inmediatamente. «Sí, mucho gusto. Vengo por las pasantías». La recepcionista sonrió aún más antes de levantarse. «El señor Compass ya lo está esperando. Sígame por favor». Izuku comenzó a recorrer los pasillos mientras observaba con curiosidad el lugar. No había trofeos exagerados, ni fotografías gigantes del héroe posando frente a las cámaras. En cambio, las paredes estaban cubiertas por planos de edificios, mapas tácticos, informes de rescates y fotografías donde se veía de distintos héroes ayudando a civiles. Aquello le llamó muchísimo la atención. Daba la sensación de que aquella agencia estaba mucho más preocupada por salvar vidas que por alimentar la fama de quien la dirigía. La recepcionista se detuvo finalmente frente a una puerta de madera y golpeó 2 veces. «Adelante», respondió una voz grave desde el otro lado. Al abrirse la puerta, Izuku encontró una oficina sorprendentemente ordenada. Detrás del escritorio se encontraba un hombre de aproximadamente 45 años, cabello corto entrecano, barba perfectamente recortada y unos ojos grises que transmitían una enorme serenidad. Vestía ropa completamente informal y solo una pequeña placa metálica apoyada sobre el escritorio indicaba su identidad. Héroe profesional. Compass. El hombre dejó el bolígrafo sobre unos documentos y se levantó lentamente para estrechar la mano de Izuku. «Bienvenido, mi gorilla. O debería decir, Reimei», comentó con una pequeña sonrisa. Izuku respondió al saludo con respeto. «Es un honor conocerlo, señor». Compass negó suavemente con la cabeza. «Acá no usamos tantos formalismos. Podés llamarme simplemente Compass. Durante las próximas semanas no voy a tratarte como un estudiante. Voy a tratarte como un futuro compañero de trabajo». Aquellas palabras sorprendieron ligeramente a Izuku, pero también despertaron una enorme curiosidad. Compass caminó hasta el gran mapa colocado detrás de su escritorio y señaló varios puntos marcados con chinches de distintos colores. «Antes de comenzar quiero dejar algo claro. Muchos héroes creen que este trabajo consiste únicamente en derrotar villanos. Están equivocados. Nuestro verdadero deber es evitar que la gente pierda la esperanza antes incluso de que aparezca un enemigo. Por eso mi agencia trabaja principalmente en prevención, evacuaciones, inteligencia y rescates. Claro que peleamos cuando hace falta. Pero una pelea siempre representa que algo salió mal». Izuku escuchaba atentamente cada palabra. Aquella forma de pensar coincidía casi por completo con la imagen del héroe que siempre había admirado desde niño. Salvar primero. Pelear después si era absolutamente necesario. Compass permaneció unos segundos en silencio observando al joven antes de volver a sonreír. «Vi todas tus peleas durante el festival deportivo», dijo mientras cruzaba los brazos. «Tenés una fuerza impresionante, excelentes reflejos y un control extraordinario de tu Kirk. Pero también noté algo. Cada vez que combatís utilizás una cantidad enorme de recursos diferentes. Cambias de estilo constantemente dependiendo del rival. Eso puede convertirse en tu mayor fortaleza. O en tu peor debilidad». Izuku abrió ligeramente los ojos al escuchar aquel análisis tan preciso. Muy pocos habían notado ese detalle. Compass caminó lentamente hasta colocarse frente a él. «Durante estas pasantías no voy a enseñarte a golpear más fuerte. Tampoco voy a intentar cambiar tu forma de pelear. Voy a enseñarte algo mucho más importante. Cómo convertir todas esas habilidades en un único estilo de combate. Porque un verdadero héroe no depende de 100 técnicas distintas. Depende de saber exactamente cuál utilizar en el momento indicado». Izuku sintió que una enorme emoción recorría todo su cuerpo. Por primera vez desde que había obtenido el poder del cuerpo santo, alguien parecía comprender exactamente aquello que necesitaba aprender. Sonrió con determinación y asintió con firmeza. «Haré todo lo posible por no decepcionarlo». Compass respondió con una pequeña sonrisa mientras caminaba hacia la salida de la oficina. «Entonces dejemos las presentaciones de lado, Reimei.
El entrenamiento empieza ahora mismo. Izuku siguió a Compass por los pasillos de la agencia mientras ambos descendían hasta el subsuelo del edificio. A diferencia de lo que esperaba, allí no encontró un gimnasio repleto de máquinas ni un enorme campo de entrenamiento, sino una sala completamente distinta a cualquier otra que hubiera visto. Había maquetas de edificios, calles reconstruidas a escala, paneles móviles capaces de modificar el escenario en cuestión de segundos y decenas de cámaras distribuidas por todo el techo. Incluso podía verse un enorme tablero lleno de fotografías, mapas y posibles rutas de evacuación. Compass caminó hasta el centro de la sala y cruzó los brazos con tranquilidad. La mayoría de las agencias entrenan fuerza, velocidad o resistencia. Nosotros entrenamos algo diferente. Entrenamos la toma de decisiones. Un héroe dispone de apenas unos segundos para decidir entre salvar una vida, perseguir a un villano o proteger a un compañero. Una mala decisión puede costar decenas de vidas. Por eso quiero conocer cómo pensás antes de conocer cuánto poder tenés. Izuku observó todo el lugar con atención, comprendiendo poco a poco que aquella agencia no buscaba fabricar héroes famosos. Buscaba fabricar héroes capaces de regresar con todos a salvo. Compass tomó un pequeño control remoto y presionó uno de sus botones. Inmediatamente las luces cambiaron de intensidad y varias paredes comenzaron a desplazarse, formando una especie de pequeña ciudad dentro del enorme salón. Aparecieron edificios, vehículos detenidos, calles estrechas y hasta sonidos de personas pidiendo ayuda reproducidos por parlantes ocultos. Izuku quedó completamente sorprendido por el nivel de detalle del escenario. Este lugar puede recrear prácticamente cualquier situación ocurrida en Japón durante los últimos 15 años. Explicó Compass mientras caminaba lentamente. Incendios, terremotos, derrumbes, atentados, ataques de villanos, rescates marítimos. Todo. Hoy quiero saber cómo reaccionás sin conocer el problema de antemano. Apenas terminó de hablar, una sirena comenzó a sonar por toda la instalación y una voz automática anunció el inicio de la simulación. Sin pensarlo dos veces, Izuku activó inmediatamente Star Platinum, cuyo enorme cuerpo púrpura apareció detrás de él con una poderosa aura azulada. «Hora», murmuró el stand mientras cerraba lentamente los puños. Compass sonrió apenas unos segundos antes de levantar la mano. Primer error. No conoces la situación y ya invocaste una habilidad de combate. Izuku deshizo inmediatamente la invocación del stand y bajó la cabeza con cierta vergüenza. Compass no sonaba molesto, simplemente estaba señalando algo que el joven jamás había pensado. Cuando enfrentas un problema siempre recurrís primero a la fuerza porque sabéis que podéis resolver casi cualquier cosa con ella. Comentó mientras caminaba alrededor del muchacho. Pero imagina que detrás de una pared hay 10 civiles heridos. Si destruís el edificio con uno de tus ataques para detener al villano, también los condenás a ellos. El héroe no es quien derrota primero al enemigo. El héroe es quien evita la mayor cantidad posible de víctimas. Izuku permaneció completamente atento mientras escuchaba aquellas palabras. Le recordaban mucho a los consejos que Olmig solía dar durante las clases, aunque Compass los llevaba a un nivel mucho más práctico. El hombre volvió a señalar la ciudad artificial frente a ellos. Empezá otra vez. Pero esta vez olvídate de tus stands durante un minuto. Utiliza únicamente tus ojos. El joven respiró profundamente y comenzó a avanzar con mucha más calma. En lugar de correr, observó los edificios, las calles, las ventanas abiertas y los posibles caminos de escape. De pronto escuchó un leve golpe metálico proveniente de un callejón lateral. Se acercó lentamente y descubrió que bajo unos escombros había un maniquí representando a un niño atrapado. Inmediatamente comenzó a retirar las piedras con cuidado, utilizando únicamente su fuerza física para no provocar un derrumbe mayor. Luego continuó avanzando hasta localizar a otras 2 personas heridas cerca de un automóvil volcado, improvisando un pequeño refugio con varias placas metálicas caídas antes de seguir inspeccionando el escenario. Apenas habían pasado 3 minutos cuando Compass hizo sonar nuevamente la sirena indicando el final del ejercicio. Mucho mejor, comentó mientras revisaba una tablet donde aparecían todos los movimientos realizados por Izuku. Rescataste a 7 personas antes siquiera de buscar al villano. Esa era la prioridad correcta. Sin embargo, todavía cometiste un error importante. Señaló uno de los edificios del escenario. Izuku siguió con la vista a la dirección indicada y descubrió que una persona seguía atrapada en el tercer piso de aquella estructura.
Había pasado completamente desapercibida para él. Nunca des por hecho que ya revisaste toda una zona, dijo Compass con absoluta tranquilidad. El exceso de confianza mata más héroes que la falta de poder. Izuku cerró lentamente los ojos, memorizando aquella frase. Cada minuto que pasaba comprendía mejor por qué había elegido esa agencia. Allí nadie intentaba impresionarlo con técnicas espectaculares ni promesas de hacerse más fuerte. Estaban enseñándole a pensar como un héroe profesional. Compass guardó la tableta y volvió a sonreír. Ahora sí, ya conocí cómo actúa Midoriya Izuku. Mañana empezaremos a entrenar a Reimei. Y te adelanto algo. Durante estas semanas voy a obligarte a utilizar habilidades que casi nunca empleas. Porque si querés convertirte en el mejor héroe del mundo, necesitas que todos tus stands trabajen como un solo cuerpo. No como 20 guerreros peleando por separado. Izuku sintió que una enorme motivación nacía dentro de él. Aquello era exactamente el desafío que necesitaba. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Honmi también comenzaba su primer entrenamiento dentro de su propia agencia. Por primera vez desde que recuperó completamente la movilidad de sus piernas, el antiguo jinete corría sin detenerse por una pista de obstáculos diseñada especialmente para héroes de persecución. Saltaba edificios utilizando los agujeros creados por Tusk, cambiaba de dirección en pleno aire y aprovechaba el spin para impulsarse con una precisión casi perfecta. Cada paso que daba le recordaba cuánto había cambiado desde la Steel Ball. Ya no era el hombre que necesitaba un caballo para avanzar. Ahora caminaba, corría y luchaba por su cuenta. Una sonrisa apareció en su rostro mientras aceleraba aún más. El verdadero entrenamiento apenas acababa de comenzar. Y tanto él como Izuku estaban decididos a aprovechar hasta el último segundo de aquellas pasantías. La primera simulación terminó poco después, pero Compass no le permitió a Izuku descansar ni un solo minuto. Apenas las luces del enorme salón volvieron a encenderse, el héroe profesional pulsó nuevamente el control remoto y toda la ciudad artificial comenzó a transformarse otra vez. Los edificios cambiaron de lugar, varias calles desaparecieron y enormes placas metálicas surgieron desde el suelo formando un escenario completamente distinto al anterior. Izuku observaba cada movimiento con atención mientras intentaba adivinar qué clase de prueba vendría ahora. Compass caminó lentamente hasta colocarse frente a él y habló con la misma serenidad que había mantenido desde el principio. Antes analizamos cómo salvas personas. Ahora quiero descubrir cómo administras tu propio poder. Porque durante el festival deportivo vi algo muy interesante. Tenés demasiadas herramientas. Star Platinum, Tusk, Weather Report, Killer Queen, Crazy Diamond y varios stands más. Cualquier otro héroe soñaría con poseer una sola de esas habilidades. Vos cargas con muchas. Eso puede convertirte en un héroe sin comparación. O en alguien que termine desperdiciando su verdadero potencial. Izuku permaneció en silencio. Nunca lo había pensado de esa forma. Siempre había creído que cuantos más stands dominara, más fuerte sería. Compass señaló el enorme escenario frente a ellos antes de continuar hablando. Quiero que entiendas algo, Reimei. La fuerza no consiste en tener 20 armas diferentes. Consiste en saber cuál sacar primero. Durante tus combates observé que muchas veces cambias de stand casi por instinto. Derrotas al enemigo, sí, pero consumís mucha energía y abrís pequeñas ventanas donde un rival experimentado podría sorprenderte. Hoy vamos a empezar a eliminar ese defecto. Izuku asintió lentamente mientras respiraba profundo. De pronto varias compuertas comenzaron a abrirse alrededor de la ciudad simulada y de ellas salieron una docena de robots de entrenamiento, cada uno equipado con diferentes armas de goma y sistemas de combate cuerpo a cuerpo. Ninguno representaba una amenaza real para él, pero entendía perfectamente que el objetivo no era destruirlos rápidamente. Compass levantó la voz antes de que el ejercicio comenzara. Una sola regla. Elegí un único stand. No puedes cambiarlo hasta que termine la prueba. Aquellas palabras hicieron que Izuku frunciera levemente el ceño. Durante los últimos meses se había acostumbrado a combinar varias habilidades constantemente. Usar únicamente una parecía una limitación enorme. Aún así, cerró lentamente los ojos durante unos segundos antes de tomar una decisión. Detrás de él apareció la imponente figura púrpura de Star Platinum. El gigantesco stand abrió los ojos con intensidad mientras una poderosa aura azul recorría todo su cuerpo. «Hora», murmuró con una voz grave que retumbó por toda la sala.
Apenas comenzó la simulación, los robots se lanzaron al ataque desde diferentes direcciones. Uno intentó golpearlo por la espalda, otro avanzó por el frente utilizando una lanza acolchada y dos más trataron de rodearlo al mismo tiempo. Izuku dio un paso al frente y Star Platinum respondió al instante con una velocidad descomunal. Ora, 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 ora. Una lluvia de golpes estremeció toda la habitación mientras varios robots salían despedidos contra los edificios artificiales, destrozando parte del escenario con cada impacto. Otro enemigo intentó aprovechar el humo para sorprenderlo, pero Star Platinum apareció delante de él en una fracción de segundo y descargó un devastador puñetazo directo al torso. ¡Ora! El robot atravesó una pared completa antes de quedar completamente inutilizado. En apenas un minuto prácticamente todos los enemigos habían sido derrotados. Izuku respiró profundamente mientras Star Platinum desaparecía poco a poco detrás de él. Sin embargo, Compass no mostró la menor señal de entusiasmo. Simplemente observó la pantalla de su tablet unos segundos antes de negar lentamente con la cabeza. 5 sobre 10. Dijo con absoluta calma. Izuku abrió ligeramente los ojos, sorprendido. 5. Pero derroté a todos. Compass dejó la tablet sobre una mesa cercana y comenzó a caminar entre los restos del escenario destruido. Sí, derrotaste a todos. Pero mira alrededor. Señaló los edificios derrumbados, las calles completamente destruidas y varios maniquíes que representaban civiles atrapados entre los escombros provocados por los propios ataques de Izuku. El joven sintió un pequeño nudo en el estómago al comprender inmediatamente dónde estaba el problema. Compass volvió a hablar mientras recogía uno de los maniquíes caídos. En una ciudad real estos serían personas. Tu poder es impresionante. Pero todavía peleas como si el campo de batalla existiera únicamente para vos y tu enemigo. Un héroe debe pensar en todo lo que lo rodea. Cada golpe, cada paso y cada decisión tiene consecuencias. Aquellas palabras golpearon mucho más fuerte que cualquier entrenamiento físico. Izuku bajó lentamente la cabeza mientras observaba sus propias manos. Durante el festival deportivo podía destruir escenarios completos sin preocuparse por nada. Allí solo existían él y su rival. Pero el mundo real era completamente diferente. Una explosión mal dirigida podía destruir una casa, un golpe demasiado fuerte podía provocar el derrumbe de un edificio entero y una mala decisión podía poner en riesgo a personas inocentes. Compass notó inmediatamente el cambio en la expresión del muchacho y sonrió con satisfacción. Ahora empezás a entender por qué elegiste esta agencia. Dijo mientras volvía a cruzarse de brazos. No necesito enseñarte a ser fuerte. Necesito enseñarte a controlar una fuerza que ya supera la de muchos héroes profesionales. Cuando logres hacerlo, recién ahí empezarás a descubrir el verdadero alcance de tus habilidades. La jornada terminó varias horas después, cuando ambos repasaron cada uno de los ejercicios realizados durante el día. Compass señalaba cada error, cada acierto y cada pequeña decisión que Izuku había tomado durante las simulaciones, analizando absolutamente todo como si estuviera estudiando una partida de ajedrez. Lejos de sentirse frustrado, el joven salía de aquella oficina con una motivación completamente renovada. Por primera vez alguien no estaba intentando enseñarle un nuevo stand ni una técnica más poderosa. Le estaba enseñando a pensar antes de actuar. Mientras abandonaba la agencia al caer la tarde, respiró profundamente y levantó la vista hacia el cielo anaranjado. Todavía le quedaba muchísimo camino por recorrer, pero no se detendría jamás. Capítulo 14. Las pasantías del tridente. Los siguientes días comenzaron a repetirse bajo una rutina tan exigente que Izuku apenas tenía tiempo para pensar en otra cosa que no fuera mejorar. Cada mañana llegaba antes que todos a la agencia de Compass, entrenaba hasta el límite de sus capacidades físicas y mentales, almorzaba apenas unos minutos y volvía inmediatamente al trabajo. No existían descansos largos ni entrenamientos destinados únicamente a incrementar su fuerza. Compass parecía haber comprendido desde el primer instante que Reime ya poseía un poder monstruoso. Lo que necesitaba era disciplina, criterio y la capacidad de mantener la calma incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse.
Mientras tanto, Honmi continuaba perfeccionando su movilidad y el dominio absoluto de Tuskak 4 dentro de su propia agencia. Jotaro seguía llevando el time stop de Star Platinum a un nivel nunca antes visto y Hiro alternaba sus patrullas como héroe profesional con su trabajo como profesor de apoyo en la UA, donde Aizawa más de una vez terminaba pidiéndole consejo para futuros entrenamientos de la clase 1A. Poco a poco los cuatro recorrían caminos distintos, pero todos avanzaban hacia el mismo objetivo. Una mañana, apenas Izuku terminó de cambiarse dentro del vestuario de la agencia, Compass apareció sosteniendo una pequeña carpeta marrón. El héroe la dejó sobre un banco metálico y observó al muchacho durante unos segundos antes de hablar. «Hoy no vas a entrenar acá», anunció con total tranquilidad. Izuku levantó ligeramente una ceja mientras terminaba de acomodar los guantes de su uniforme. «¿Vamos a patrullar?» Compass asintió lentamente. «Exactamente. Ya conocí tu fuerza, tu velocidad y tu forma de pensar dentro de simulaciones. Ahora quiero ver cómo actúas cuando las personas que necesitas proteger son reales». Sin decirle una palabra más, ambos abandonaron el edificio y comenzaron a recorrer las calles de aquella zona de Musutafu. El ambiente era sorprendentemente tranquilo. Comerciantes abriendo sus locales, niños caminando hacia la escuela, ancianos conversando en los bancos del parque y trabajadores apresurados intentando llegar a tiempo a sus oficinas. Izuku observaba todo con atención mientras caminaba junto a Compass. Durante varios minutos no ocurrió absolutamente nada, algo que comenzó a resultarle extraño. Finalmente decidió preguntar: ¿No deberíamos estar buscando villanos? Compass sonrió apenas un instante. ¿Quién dijo que un héroe patrulla únicamente para atrapar villanos? Respondió señalando discretamente a una anciana que intentaba cruzar una avenida cargando varias bolsas. Sin siquiera recibir una orden, Izuku caminó hasta la mujer y tomó cuidadosamente parte del peso antes de ayudarla a cruzar la calle. La anciana sonrió agradecida mientras le deseaba un buen día y continuaba su camino. Apenas regresó junto a Compass, el héroe profesional volvió a caminar como si nada hubiera ocurrido. Unos metros más adelante ayudaron a un niño que había perdido a su perro, orientaron a un turista completamente desubicado y colaboraron con un comerciante cuyo vehículo se había quedado detenido en medio de la calle. Ninguna de aquellas situaciones requería utilizar Star Platinum, Tuskak 4 ni ningún otro stand. Únicamente hacía falta voluntad para ayudar. Después de casi 2 horas de patrulla, Compass finalmente habló: ¿te diste cuenta de algo? Izuku permaneció pensativo unos segundos antes de responder. No combatimos contra ningún villano. Compass negó suavemente con la cabeza. Ese no era el punto. Durante toda la mañana ayudaste a más personas que muchos héroes durante una semana completa. La diferencia es que esas acciones nunca aparecerán en televisión. Nadie hará una entrevista porque ayudaste a una señora a cruzar la calle. Pero para esa mujer, hoy fuiste un héroe. Izuku permaneció completamente en silencio. Jamás había visto el trabajo heroico desde aquella perspectiva. Mientras continuaban caminando, varios vecinos comenzaron a saludar afectuosamente a Compass por su nombre. Algunos le ofrecían una bebida, otros simplemente levantaban la mano con una sonrisa y varios niños corrían hasta él para mostrarle dibujos donde aparecía utilizando su Kirk durante algún rescate. Izuku observó aquella escena con verdadera admiración. Compass no era un héroe famoso. Probablemente muchas personas fuera de aquel barrio ni siquiera conocían su existencia. Sin embargo, allí era alguien profundamente respetado porque durante años había protegido a toda aquella comunidad sin buscar reconocimiento alguno. El héroe profesional notó la expresión del muchacho y sonrió de lado. ¿Entendés ahora por qué elegí quedarme en una agencia pequeña?, preguntó mientras devolvía el saludo a un grupo de comerciantes. Izuku respondió casi sin pensar. Porque usted ya encontró aquello que quería proteger. Compass simplemente asintió, aquella respuesta era exactamente la que esperaba escuchar. Al finalizar la patrulla regresaron lentamente a la agencia mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. Antes de entrar, Compass se detuvo unos segundos frente a la puerta y observó el cielo anaranjado que cubría la ciudad. Reimei. Llamó con serenidad. Izuku levantó la vista inmediatamente. Cuando termine esta pasantía probablemente seas mucho más fuerte que ahora. Pero eso no será lo más importante que vas a llevarte de acá, hizo una breve pausa antes de continuar. Quiero que recuerdes siempre lo que viste hoy. Un héroe no vive únicamente para derrotar monstruos.
Vive para hacer que las personas puedan sonreír incluso durante los días más normales de sus vidas. Porque si un niño puede volver tranquilo a su casa, si una madre deja de preocuparse por su familia o si un anciano puede caminar sin miedo por su barrio, entonces ese día ya valió la pena. Izuku sintió que aquellas palabras quedaban grabadas profundamente dentro de su corazón. Sonrió con sinceridad y realizó una leve reverencia de respeto. Lo recordaré, se lo prometo. Esa noche, mientras regresaba en tren hacia su casa, observó el reflejo de su rostro sobre el cristal de la ventana. Hacía apenas unos meses soñaba con convertirse en el héroe más fuerte del mundo. Ahora comprendía que la verdadera grandeza no nacía únicamente del poder. Nacía de las pequeñas acciones que podían cambiar el día de una persona. Apoyó suavemente la cabeza contra el respaldo del asiento y cerró los ojos unos segundos. Sonrió para sí mismo mientras pensaba que todavía le quedaba muchísimo por aprender. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba aprendiendo exactamente aquello que necesitaba para convertirse en el héroe que siempre había querido ser. Los días comenzaron a pasar con una rapidez sorprendente. Mientras el resto de los estudiantes de la UA aprendía distintas formas de ejercer el heroísmo en sus respectivas agencias, el llamado tridente de la academia también evolucionaba a pasos agigantados. Aunque entrenaban en lugares completamente distintos, Honmi, Jotaro e Izuku mantenían contacto gracias a los comunicadores que el propio Honmi había fabricado utilizando su stand, un invento que demostraba que aquellas habilidades podían servir para mucho más que combatir. Casi todas las noches, después de terminar sus respectivas jornadas, los tres hablaban durante algunos minutos para contarse sus avances. Honmi comentaba las nuevas aplicaciones del spin en persecuciones de alta velocidad, Jotaro hablaba con su habitual calma sobre cómo estaba aprendiendo a utilizar el time stop sin desperdiciar energía y Izuku relataba las lecciones que Compass le enseñaba sobre estrategia, rescates y control absoluto de sus habilidades. Incluso Gero aparecía de vez en cuando únicamente para burlarse de ellos, preguntar si seguían vivos y terminar la conversación con alguna frase absurda que hacía reír a todos. Aquella mañana comenzó de forma diferente. Apenas Izuku llegó a la agencia encontró a Compass revisando varios informes junto a otros héroes profesionales. El ambiente era mucho más serio que de costumbre y sobre la enorme mesa de reuniones había mapas, fotografías aéreas y distintos documentos relacionados con una misma zona de la ciudad. Compass levantó la vista apenas vio entrar a su aprendiz. «Llegas justo a tiempo, Reimei. Acércate». Izuku obedeció inmediatamente y observó el contenido de la mesa. Varios robos menores, destrozos en comercios y ataques contra depósitos industriales habían ocurrido durante los últimos días dentro del mismo distrito. Ninguno parecía especialmente grave por separado, pero juntos formaban un patrón bastante evidente. Compass señaló uno de los mapas con el dedo. Todavía no sabemos quién está detrás de esto. No hablamos de un gran villano ni de una organización conocida. Probablemente sea una banda pequeña que aprovecha las noches para actuar. Hoy vas a acompañarme durante toda la investigación. No para pelear, sino para aprender cómo trabaja realmente una agencia profesional antes de que aparezcan los golpes. Durante las siguientes horas Izuku descubrió una faceta completamente distinta del heroísmo. Entrevistaron comerciantes afectados, hablaron con policías, revisaron cámaras de seguridad, analizaron horarios y recorrieron personalmente cada uno de los lugares donde habían ocurrido los robos. Compass no dejaba pasar absolutamente ningún detalle. Observaba huellas, posiciones de puertas forzadas, trayectorias de escape e incluso preguntaba cosas que a simple vista parecían insignificantes. Mientras caminaban entre uno de los depósitos atacados, el héroe profesional se agachó junto a una pequeña marca sobre el suelo. ¿Qué ves?, preguntó sin levantar la mirada. Izuku observó durante unos segundos antes de responder. Una marca de neumático. Compass negó lentamente. No solamente eso. Fíjate bien. El joven volvió a analizarla hasta que finalmente comprendió, la huella estaba incompleta. Uno de los lados del vehículo ejercía más presión que el otro. La suspensión trasera izquierda está dañada. Respondió casi por reflejo. Compass sonrió satisfecho. Exactamente. Los villanos también cometen errores. Solo hay que aprender a encontrarlos. Al caer la tarde, ambos regresaron a la agencia con una enorme cantidad de información recopilada.
Kompas extendió todas las fotografías sobre una mesa y comenzó a ordenarlas mientras Izuku hacía lo mismo con los distintos informes policiales. Ninguno hablaba. Únicamente analizaban cada detalle intentando encontrar algo que conectara todos los incidentes. Pasaron casi 40 minutos hasta que Izuku se quedó observando fijamente una fotografía tomada por una cámara de seguridad. En la imagen apenas podía verse la esquina de un camión abandonando el lugar de uno de los robos, pero había algo extraño. Inmediatamente tomó otra fotografía correspondiente a un ataque diferente. Luego una tercera. Y finalmente una cuarta. Kompas levantó la vista al notar la concentración del muchacho. ¿Encontraste algo? Izuku colocó las 4 imágenes una al lado de la otra. El mismo camión. Dijo con seguridad. No se ve completo en ninguna foto, pero la pintura desgastada del guardabarros y la luz trasera derecha rota aparecen en todas ellas. Kompas observó atentamente las imágenes durante unos segundos y una leve sonrisa apareció en su rostro. Muy bien, Reimei. Acabas de encontrar nuestro primer hilo. El héroe profesional tomó inmediatamente un teléfono y realizó varias llamadas a distintas unidades de apoyo mientras Izuku continuaba revisando el resto de las fotografías. Gracias a aquella pequeña observación lograron reducir enormemente la cantidad de posibles sospechosos y localizar varios depósitos donde un vehículo con esas características podría ocultarse. Kompas colgó finalmente el teléfono antes de mirar al joven con evidente aprobación. Hace una semana probablemente habrías intentado resolver todo esto buscando directamente al villano. Hoy primero encontraste la información necesaria para hacerlo. Esa diferencia puede salvar muchas vidas. Izuku sonrió con humildad mientras ordenaba nuevamente los documentos. No necesitaba escuchar elogios constantemente. Le bastaba con sentir que realmente estaba creciendo como héroe. Comprendía cada vez mejor las enseñanzas de Kompas y, aunque todavía quedaba muchísimo camino por recorrer, empezaba a notar que su forma de pensar cambiaba poco a poco. Cuando ambos abandonaron la agencia ya había oscurecido por completo. Caminaron unos metros en silencio antes de detenerse frente a una pequeña cafetería del barrio. Kompas abrió la puerta y señaló una de las mesas junto a la ventana. Hoy invito yo. Comentó con una pequeña sonrisa. Izuku dudó unos segundos, pero finalmente aceptó. Mientras esperaban el café y algo para comer, el ambiente dejó de ser el de maestro y alumno para convertirse simplemente en una conversación entre dos futuros colegas. Kompas comenzó a preguntarle por Laura, por Honji, por Houtaro e incluso por Hiro, mostrando un interés genuino por conocer a las personas que habían acompañado a Izuku hasta aquel momento. El joven respondió con naturalidad, sonriendo varias veces al recordar las locuras de Hiro o las bromas constantes de Honji. Por un instante dejó de pensar en entrenamientos, villanos y responsabilidades. Simplemente disfrutó de una charla tranquila. La conversación en la cafetería se extendió durante casi una hora. Lejos del ambiente formal de la agencia, Kompas resultaba ser una persona bastante relajada. Hablaba poco, pero cada vez que lo hacía dejaba alguna enseñanza escondida entre frases aparentemente simples. Izuku aprovechó para preguntarle cómo había comenzado su carrera como héroe profesional. Esperaba escuchar una historia llena de grandes batallas o villanos legendarios, sin embargo la respuesta fue completamente distinta. Kompas removió lentamente el café antes de responder. Mi primer servicio fue ayudar a buscar un gato que llevaba 2 días perdido. Izuku abrió los ojos con sorpresa. El héroe soltó una pequeña risa al ver su reacción. Todos quieren empezar derrotando al villano más peligroso del país. Pero la mayoría de los héroes empieza haciendo cosas pequeñas. Y eso está bien. Porque ahí aprendes a conocer a la gente que después vas a proteger. El sonido del comunicador interrumpió la charla. Kompas respondió inmediatamente mientras su expresión se volvía mucho más seria. Del otro lado una voz informó que varias patrullas policiales habían localizado un camión con las mismas características que estaban investigando durante todo el día. Había sido visto entrando en una antigua zona industrial abandonada, bastante alejada del centro. Kompas se levantó casi al instante. Parece que la cena tendrá que esperar. Izuku hizo lo mismo sin perder un segundo. Ambos salieron rápidamente de la cafetería y subieron al vehículo de la agencia mientras el héroe activaba las luces de emergencia. Durante el trayecto Kompas no aceleró de forma irresponsable ni condujo como un loco. Mantenía una velocidad alta, pero completamente controlada. Aprovechó esos minutos para darle las últimas instrucciones a Izuku.
Escúchame bien. Esta puede ser tu primera intervención real durante las pasantías. Si la situación escala, haces exactamente lo que te diga. No busques destacar, no busques demostrar nada. Simplemente trabaja como parte del equipo. Izuku respondió con firmeza. Entendido. El muchacho notaba que su corazón comenzaba a acelerarse. Por mucho entrenamiento que hubiera realizado, sabía que aquello ya no era una simulación. Al llegar encontraron varios patrulleros rodeando el perímetro de una enorme fábrica abandonada. Algunos policías mantenían acordonada la zona mientras otros evacuaban discretamente los edificios cercanos. Un oficial se acercó rápidamente hasta Compass y comenzó a explicarle la situación. Según los testigos, al menos 5 individuos habían ingresado al lugar con varias cajas robadas. Todavía no habían detectado rehenes ni civiles en el interior, aunque tampoco podían asegurarlo. Compass observó el edificio durante unos segundos antes de mirar a Izuku. ¿Qué harías?, preguntó de repente. Izuku permaneció unos instantes analizando la escena. Recordó cada una de las lecciones recibidas durante los últimos días. Primero observó las ventanas, luego las posibles rutas de escape, la posición de los policías, el viento, los puntos ciegos y finalmente respondió con tranquilidad. No entraría por la puerta principal. Si están escondiendo mercancía robada seguramente esperan que los rodeemos desde ahí, buscaría una entrada secundaria y confirmaría primero si hay civiles dentro. Compass no respondió enseguida. Simplemente miró nuevamente el edificio y, tras unos segundos, hizo un leve gesto con la cabeza. Bien. Empezás a pensar antes de moverte. Los dos comenzaron a rodear lentamente la fábrica utilizando las sombras de los viejos depósitos para evitar ser vistos. Cada paso era silencioso. Cada esquina podía ocultar a uno de los sospechosos. Izuku mantenía la respiración controlada mientras observaba atentamente el entorno, preparado para actuar en cualquier momento, aunque sin invocar todavía ninguno de sus stands. Por primera vez desde que había llegado a aquella agencia comprendía realmente lo que Compass intentaba enseñarle. La paciencia también era una herramienta de combate. Y muchas veces, era la más importante de todas. La parte trasera de la vieja fábrica permanecía completamente en silencio. El óxido cubría la mayoría de las estructuras metálicas y varias ventanas estaban destruidas desde hacía años, permitiendo que el viento recorriera el enorme edificio con un silbido constante. Compass levantó discretamente una mano indicándole a Izuku que se detuviera. Ambos permanecieron inmóviles durante unos segundos mientras el héroe observaba cada rincón con una atención casi sobrehumana. Finalmente señaló una pequeña puerta de mantenimiento apenas entreabierta. Alguien había entrado hacía muy poco. El polvo acumulado alrededor del marco mostraba varias huellas recientes. Izuku también las vio y comprendió inmediatamente por qué Compass había elegido aquella ruta. La entrada principal era una distracción. El verdadero movimiento estaba allí. Sin hacer el menor ruido, Compass abrió lentamente la puerta y ambos ingresaron al edificio. El interior estaba prácticamente a oscuras. Enormes máquinas industriales cubiertas por lonas ocupaban gran parte del lugar y el eco de algunas voces llegaba desde un piso superior. Izuku respiró profundamente intentando mantener la calma. Hacía apenas unas semanas habría invocado inmediatamente a Star Platinum para asegurarse de poder reaccionar ante cualquier ataque. Ahora, en cambio, avanzaba únicamente utilizando sus sentidos, recordando cada una de las lecciones recibidas durante los entrenamientos. Compass continuaba algunos pasos delante suyo, moviéndose con una naturalidad impresionante. Daba la sensación de que conocía aquel lugar desde hacía años. Al subir una vieja escalera metálica lograron observar la escena desde una pasarela elevada. 6 hombres descargaban cajas provenientes del camión que habían identificado horas antes. Varias contenían equipos electrónicos, otras herramientas industriales e incluso medicamentos robados. Ninguno parecía especialmente poderoso. Eran delincuentes comunes, pero actuaban con organización y rapidez. Uno de ellos vigilaba constantemente las ventanas mientras otro mantenía un arma de fuego apoyada sobre una mesa improvisada. Izuku analizó rápidamente las posiciones de cada individuo antes de mirar a Compass esperando una orden. El héroe profesional levantó apenas 2 dedos y luego señaló distintos puntos del almacén. No hizo falta decirle una sola palabra. Izuku entendió inmediatamente el plan. Descendieron por lados opuestos de la estructura metálica.
Compass avanzó hacia el vigilante aprovechando el ruido producido por el propio grupo mientras Izuku rodeaba lentamente las estanterías utilizando los enormes contenedores como cobertura. Una vez estuvo a la distancia adecuada cerró los ojos apenas un instante. Detrás de él apareció silenciosamente Star Platinum. El stand no emitió su característico grito ni liberó aquella intimidante presión que acostumbraba mostrar durante los combates. Simplemente permaneció detrás de su usuario esperando la orden. Izuku señaló al hombre que custodiaba el arma. Star Platinum desapareció durante una fracción de segundo y reapareció justo detrás del delincuente. Con un movimiento preciso descargó un golpe seco sobre la nuca. El hombre perdió el conocimiento antes siquiera de comprender qué había ocurrido. El stand sujetó cuidadosamente su cuerpo para evitar que cayera al suelo haciendo ruido y luego lo dejó apoyado contra una pared. Izuku no pudo evitar sonreír ligeramente. Aquella era la primera vez que utilizaba el enorme poder de Star Platinum con una precisión tan refinada. Al mismo tiempo Compass reducía al vigilante utilizando únicamente su Kirk y una llave de inmovilización impecablemente ejecutada. Durante los siguientes segundos ambos comenzaron a neutralizar al resto del grupo uno por uno, evitando cualquier enfrentamiento directo. Cuando el cuarto delincuente cayó inconsciente, uno de los últimos alcanzó finalmente a darse cuenta de que algo no estaba bien. Giró rápidamente buscando a sus compañeros y abrió los ojos con desesperación al encontrarlos tendidos en el suelo. ¿Qué mierda está pasando?, gritó mientras intentaba alcanzar el arma apoyada sobre la mesa. Antes de que pudiera tocarla, Star Platinum apareció frente a él como un relámpago. ¡Hora! Un único puñetazo impactó directamente sobre su abdomen. El aire escapó violentamente de sus pulmones mientras salía despedido varios metros hacia atrás, estrellándose contra un montón de cajas sin volver a levantarse. Solo quedaba uno. El líder del pequeño grupo retrocedió apresuradamente hasta sacar un cuchillo oculto bajo su chaqueta. Sus manos temblaban con evidente nerviosismo mientras observaba alternativamente a Compass y a Izuku. «No se acerquen. Los voy a matar», gritó intentando aparentar una seguridad que claramente no tenía. Compass permaneció completamente inmóvil. Ni siquiera adoptó una postura de combate. Simplemente habló con una tranquilidad absoluta. «No necesitas seguir empeorando las cosas. Baja el arma y esto termina acá». Durante unos segundos el hombre pareció dudar. Sin embargo, dominado por el miedo, terminó lanzándose desesperadamente hacia Izuku creyendo que el estudiante sería el objetivo más fácil. El joven no se movió, esperó hasta el último instante antes de dar apenas medio paso hacia un costado. Star Platinum interceptó el brazo armado con una precisión quirúrgica, desvió el cuchillo sin lastimar al delincuente y, con un rápido movimiento de la otra mano, aplicó un golpe controlado sobre uno de los nervios del cuello. El hombre perdió completamente las fuerzas y cayó de rodillas mientras el cuchillo resonaba sobre el suelo de cemento. Apenas unos segundos después los policías ingresaron al edificio para asegurar toda la zona. Varios oficiales comenzaron a esposar a los delincuentes mientras otros recuperaban las cajas robadas. Compass observó en silencio el trabajo de Izuku antes de acercarse y darle una suave palmada en el hombro. «Hace unas semanas habrías destruido media fábrica para resolver esto», dijo con una pequeña sonrisa. «Hoy recuperaste toda la mercancía, nadie salió herido y el edificio sigue en pie. Esa es una diferencia enorme». Izuku miró alrededor. Las cajas permanecían intactas, los policías podían trabajar sin peligro y ninguno de los delincuentes había sufrido lesiones graves. Bajó lentamente la vista hacia sus manos y dejó escapar una pequeña sonrisa de satisfacción. No había necesitado demostrar que era el más fuerte. Esta vez había demostrado que estaba aprendiendo a ser un verdadero profesional. Los policías terminaron de asegurar toda la fábrica en cuestión de minutos. Varios peritos comenzaron a fotografiar las cajas recuperadas mientras otros revisaban el camión utilizado para transportar la mercancía robada. Izuku permanecía observando el procedimiento con atención, dándose cuenta de que una operación heroica no terminaba cuando el último delincuente era reducido. Ahora comenzaba otra parte igual de importante. Preservar pruebas, colaborar con la policía y asegurarse de que todas las víctimas recuperaran aquello que les pertenecía. Compass caminó lentamente hasta uno de los oficiales y comenzó a intercambiar información mientras señalaba distintos sectores del edificio. El joven aprovechó esos minutos para recorrer el lugar con calma, fijándose en pequeños detalles que antes seguramente habría ignorado.
Puertas forzadas, rutas de escape, cámaras destruidas y hasta la forma en la que los ladrones habían organizado las cajas según su valor. Todo contaba una historia. Mi gorilla. Vení un segundo. Llamó Compass desde el otro extremo del almacén. Izuku se acercó inmediatamente y encontró al héroe observando una enorme pizarra improvisada sobre una mesa. Había varios mapas de la ciudad, horarios escritos a mano y una lista con distintos negocios marcados en rojo. Compass tomó uno de los papeles y se lo entregó. Léelo. El joven comenzó a revisar la información y rápidamente entendió que aquello no era un simple grupo de ladrones improvisados. Llevaban semanas estudiando cada golpe con precisión, anotando horarios de patrullas, turnos de empleados y momentos donde las calles quedaban prácticamente vacías. No eran especialmente fuertes, pero sí pacientes. Compass apoyó una mano sobre la mesa antes de hablar. Nunca subestimes a un villano solo porque no puede destruir un edificio de un puñetazo. La inteligencia también puede ser un arma muy peligrosa. Izuku asintió lentamente mientras continuaba observando los documentos. Otra lección que jamás olvidaría. Cuando terminaron de colaborar con la policía ya era casi de noche. Ambos abandonaron la fábrica caminando con tranquilidad mientras varias patrullas continuaban iluminando el lugar con sus balizas azules y rojas. Apenas cruzaron el perímetro de seguridad, Compass sacó 2 latas de café frío de una máquina expendedora cercana y le lanzó una a Izuku. Buen trabajo hoy, comentó apoyándose contra una baranda metálica. El muchacho abrió la lata y tomó un pequeño sorbo antes de responder. Gracias. Aunque todavía siento que reacciono lento en algunas situaciones. Compass dejó escapar una pequeña risa. Eso significa que empezás a darte cuenta de tus propios errores. Y eso es bueno. El día que creas que ya no tienes nada por aprender va a ser el día en que empieces a perder. Permanecieron unos segundos en silencio disfrutando de la fresca brisa nocturna. No era un silencio incómodo. Era uno de esos momentos donde maestro y alumno no necesitaban llenar cada segundo con palabras. Al regresar a la agencia, Compass le entregó una pequeña carpeta gris. Quiero que estudies estos casos cuando llegues a tu casa. Son intervenciones reales realizadas por distintos héroes durante los últimos 10 años. Algunas terminaron perfectamente. Otras fueron un desastre. Mañana vamos a analizarlas juntos. Izuku recibió la carpeta con curiosidad. Al abrirla encontró fotografías, informes policiales y declaraciones de héroes profesionales explicando por qué habían tomado determinadas decisiones durante cada misión. Aquello era prácticamente un libro lleno de experiencia acumulada por personas que llevaban décadas salvando vidas. Guardó cuidadosamente toda la documentación dentro de su mochila mientras hacía una leve reverencia de agradecimiento. Aquella noche el tren iba mucho más lleno que de costumbre. Trabajadores regresaban a sus hogares después de una larga jornada y varios estudiantes dormían apoyados contra las ventanas. Izuku aprovechó el viaje para revisar algunos de los informes entregados por Compass. Cuanto más leía, más comprendía que el heroísmo real estaba muy lejos de las espectaculares batallas que solían aparecer en televisión. Muchos héroes tomaban decisiones difíciles en cuestión de segundos, arriesgaban sus propias vidas sin saber si regresarían a casa y, aún así, al día siguiente volvían a ponerse el uniforme como si nada hubiera ocurrido. Cerró lentamente la carpeta y observó su reflejo sobre el cristal. Ya no soñaba únicamente con ser el héroe más fuerte. Quería convertirse en alguien capaz de transmitir tranquilidad incluso en medio del caos. Al llegar a su casa encontró a Hondi y Houtaro esperándolo en el comedor junto con Hiro e Inko. Apenas abrió la puerta, Hiro levantó una mano con una enorme sonrisa. Miren quién volvió. El héroe novato sobrevivió a su primera operación real. Hondi dejó escapar una carcajada mientras señalaba una silla vacía. Sentate y contá todo. Quiero saber si por fin dejaste de resolver los problemas destruyendo media ciudad. Izuku rodó los ojos con una pequeña sonrisa y comenzó a relatar lo ocurrido durante la misión. Habló sobre la investigación, la infiltración silenciosa y las enseñanzas de Compass. Los tres escuchaban con atención, aunque Hiro no tardó en interrumpirlo para bromear. ¿Ves? Ya te lo decía yo. Primero usas la cabeza y después los puños. No al revés. Houtaro simplemente tomó un sorbo de café antes de murmurar. Nada mal. Vas mejorando. Escuchar aquellas palabras de alguien tan serio como él provocó una sonrisa genuina en Izuku.
Quizás fuera una frase corta, pero viniendo de Houtaro era prácticamente un elogio enorme. La conversación continuó durante buena parte de la noche. Honmi también compartió algunas de las técnicas nuevas que estaba desarrollando con Tuskat 4, explicando cómo había logrado mantener la rotación infinita durante más tiempo sin agotar su cuerpo, mientras Giro corregía varios detalles técnicos y proponía nuevas formas de utilizar el spin. Incluso Houtaro comentó que estaba experimentando con diferentes maneras de aprovechar los 10 segundos del time stop sin desperdiciar ni un instante. Entre bromas, anécdotas y consejos, los 4 terminaron riéndose como si no hubieran pasado el día entero entrenando y trabajando. Por momentos era fácil olvidar que todos cargaban con responsabilidades enormes. Esa casa seguía siendo el lugar donde podían dejar de lado el uniforme y simplemente disfrutar de estar juntos. Los días continuaron avanzando con una rutina cada vez más exigente. Las pasantías ya habían dejado de sentirse como una simple práctica estudiantil y empezaban a parecer auténtico trabajo de héroes profesionales. Izuku pasaba las mañanas patrullando distintos sectores de Musutafu junto a Compass, colaborando con la policía, resolviendo conflictos cotidianos y participando en operaciones donde la prioridad casi nunca era pelear. Mientras tanto, Honmi se especializaba en persecuciones y rescates de alta velocidad gracias a la movilidad que le otorgaban el Spin y Tuskat 4, convirtiéndose rápidamente en uno de los aprendices más destacados de su agencia. Por su parte, Jotaro trabajaba con un héroe veterano conocido por intervenir en situaciones de riesgo extremo, donde perfeccionaba el uso estratégico del time stop, aprendiendo a aprovechar hasta el último segundo sin desperdiciar movimientos. Aunque cada uno seguía un camino distinto, todas las noches intercambiaban experiencias mediante los comunicadores que Honmi había fabricado, comentando errores, aprendizajes y alguna que otra anécdota graciosa que terminaba provocando las carcajadas de Giro. Una tarde, mientras Compass e Izuku terminaban una patrulla cerca del centro comercial, el comunicador del héroe profesional emitió un breve pitido. Compass respondió inmediatamente y escuchó durante unos segundos sin interrumpir a la operadora. Cuando terminó la comunicación, guardó el dispositivo y comenzó a caminar con paso firme hacia el vehículo de la agencia. Cambio de planes, dijo mientras abría la puerta. Recibimos una solicitud de apoyo en Osu. Varias agencias están reforzando la seguridad de la ciudad. Izuku sintió una ligera curiosidad. ¿Ocurrió algo? Compass arrancó el motor mientras observaba el tránsito. Todavía no. Pero desde hace semanas aumentó considerablemente la actividad criminal. Pequeños grupos de villanos comenzaron a moverse con mucha más frecuencia y la policía teme que alguien esté organizando todo desde las sombras. Por ahora son solo sospechas. Pero prefieren actuar antes de que la situación empeore. Izuku permaneció pensativo mirando por la ventanilla. Osu. Aquel nombre le resultaba familiar, aunque no lograba recordar exactamente por qué. El viaje hasta la ciudad duró bastante más de lo habitual. Cuando finalmente llegaron, Izuku comprendió inmediatamente que el ambiente era muy distinto al de Musutafu. Había una presencia policial mucho mayor, patrullas recorriendo constantemente las avenidas principales y numerosos héroes profesionales colaborando entre sí para mantener el orden. Compass estacionó el vehículo cerca de una pequeña oficina temporal instalada por la Comisión de Héroes y ambos descendieron para recibir instrucciones. Apenas ingresaron al edificio, Izuku reconoció varios rostros conocidos del festival deportivo. Estudiantes de otras escuelas, héroes profesionales e incluso algunos alumnos de la UA que habían sido destinados a distintas agencias dentro de Osu. No tardó mucho en encontrarse con Kirishima, quien levantó una mano al verlo. Mi gorilla. Hace días que no sabía nada de vos. ¿Cómo van las pasantías? Izuku sonrió mientras estrechaba la mano de su compañero. Muy bien. Compass me está enseñando muchísimo. ¿Y las tuyas? Kirishima respondió con entusiasmo contando algunas de sus experiencias, aunque ambos debieron interrumpir la conversación cuando los héroes responsables comenzaron a reunir a todos los aprendices para explicar la situación. Un enorme mapa de Osu apareció proyectado sobre una pantalla mientras uno de los coordinadores tomaba la palabra. Explicó que durante las últimas semanas varios héroes habían desaparecido temporalmente tras enfrentarse a un misterioso agresor que actuaba únicamente durante la noche. Algunos sobrevivían con heridas graves, otros apenas recordaban lo ocurrido y todos coincidían en un mismo detalle. El atacante parecía elegir cuidadosamente a sus víctimas.
No robaba, no destruía edificios ni atacaba civiles indiscriminadamente. Simplemente aparecía, derrotaba al héroe y desaparecía sin dejar prácticamente ningún rastro. La policía todavía no conocía su identidad, pero había comenzado a circular un apodo entre los propios héroes. El asesino de héroes. Apenas escuchó aquel nombre, un extraño silencio recorrió toda la sala. Incluso Compass dejó de tomar notas durante unos segundos. Terminada la reunión, Compass caminó junto a Izuku hacia la salida del edificio sin pronunciar palabra. Recién cuando ambos estuvieron nuevamente sobre la calle decidió hablar. Escúchame bien. Esto ya no es como capturar ladrones o detener delincuentes comunes. Si realmente existe alguien atacando héroes de forma sistemática, significa que enfrentamos a un enemigo extremadamente peligroso. Durante estas patrullas vas a mantenerte siempre cerca de mí, no quiero que tomes riesgos innecesarios. Izuku respondió inmediatamente. Entendido. Aunque, por dentro, una sensación difícil de explicar comenzaba a instalarse en su pecho. No era miedo. Tampoco emoción. Era simplemente la impresión de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre los edificios de Osu, muy lejos de allí, otro estudiante de la UA observaba en silencio una fotografía apoyada sobre la mesa de su habitación temporal. Tenya Ida sostenía la imagen de su hermano Tensei con el rostro completamente serio. El Ingenium original seguía recuperándose de las graves heridas sufridas semanas atrás, incapaz de volver a ejercer como héroe profesional. Ida cerró lentamente la mano alrededor de la fotografía mientras una única idea ocupaba todos sus pensamientos. Encontrar al responsable. Y aunque todavía nadie lo sabía, aquel deseo estaba comenzando a empujarlo por un camino muy diferente al que un héroe debía recorrer. La primera noche de patrullaje en Osu transcurrió con una tensión que podía sentirse incluso en el aire. Las calles seguían llenas de personas regresando a sus hogares, los comercios permanecían abiertos y los trenes continuaban funcionando con normalidad, pero bastaba observar a los héroes profesionales para comprender que algo no encajaba. Todos caminaban mucho más atentos de lo habitual, mantenían contacto constante mediante sus comunicadores y revisaban cada callejón antes de continuar avanzando. Compass recorría el distrito acompañado por Izuku mientras le explicaba la distribución de la ciudad, los puntos donde normalmente ocurrían delitos y las rutas utilizadas para evacuar civiles en caso de emergencia. El muchacho escuchaba cada palabra sin dejar de observar el entorno. Ya no patrullaba como un estudiante curioso. Comenzaba a hacerlo como alguien que realmente entendía la responsabilidad de vestir aquel uniforme. En otra zona de Osu, Honmi también realizaba su primera patrulla nocturna. El antiguo jinete avanzaba caminando con absoluta naturalidad entre los edificios, algo que meses atrás habría parecido imposible. Cada tanto sonreía sin darse cuenta al recordar que había pasado tantos años dependiendo de una silla de ruedas y de un caballo para poder moverse. Ahora sus propias piernas respondían con firmeza. Su agencia se especializaba en persecuciones, por lo que constantemente recibían avisos sobre pequeños robos, intentos de fuga o delincuentes que escapaban utilizando vehículos. Honji había demostrado un talento extraordinario para ese tipo de intervenciones. Utilizando los agujeros creados por Tuskat 4 lograba cortar caminos, aparecer delante de los criminales y bloquear completamente cualquier ruta de escape sin poner en peligro a los civiles. Incluso los héroes veteranos comenzaban a mirarlo con respeto. Jotaro, por su parte, patrullaba junto a un héroe especializado en combate urbano. Ambos recorrían silenciosamente los techos de Osu observando el movimiento de las calles desde las alturas. El veterano apenas hablaba, algo que curiosamente encajaba perfectamente con la personalidad del propio Jotaro. Durante varias horas ninguno de los dos pronunció más de 10 palabras. Simplemente analizaban el entorno mientras avanzaban de edificio en edificio. En un momento determinado un grupo de delincuentes intentó asaltar una joyería aprovechando la poca circulación de personas. Antes siquiera de que pudieran reaccionar, Star Platinum apareció detrás de Jotaro con una intensidad demoledora. Ora. Una lluvia de puñetazos estremeció toda la entrada del comercio mientras los criminales caían inconscientes uno tras otro sin alcanzar a comprender qué acababa de suceder. El héroe veterano únicamente observó la escena durante unos segundos antes de murmurar. Nada mal. Ese control del stand empieza a parecerse al de un profesional. Jotaro simplemente acomodó su gorra. Yare hace. Todavía me queda bastante.
Mientras tanto, Compass e Izuku recibieron el aviso de un altercado en un barrio residencial. Ambos llegaron en cuestión de minutos y encontraron a un hombre completamente alterado destruyendo vehículos estacionados con un Kirk capaz de endurecer todo su cuerpo como si fuera acero. Varios vecinos observaban escondidos detrás de las ventanas mientras la policía mantenía acordonada la zona. Compass levantó una mano indicándole a Izuku que esperara. Primero intentó hablar con el hombre, buscando calmarlo antes de recurrir al combate. Durante casi 2 minutos mantuvo una conversación paciente intentando convencerlo de entregarse sin violencia. Sin embargo, el sujeto respondió lanzando un enorme poste de luz directamente contra ellos. Izuku reaccionó por instinto. Star Platinum apareció frente a él y, con un único movimiento, atrapó el pesado poste en pleno vuelo antes de apoyarlo cuidadosamente sobre el suelo. No hubo explosiones, ni destrozos innecesarios. Solo un gesto preciso. El villano rugió de furia y cargó directamente contra Compass, endureciendo completamente ambos brazos. Antes de que pudiera alcanzarlo, Izuku dio un paso al frente. Star Platinum interceptó el golpe con una facilidad aplastante y ambos puños chocaron produciendo una onda de presión que levantó polvo alrededor. El delincuente abrió los ojos sorprendido al comprobar que alguien había detenido toda su fuerza utilizando una sola mano. ¡Hora! El stand respondió con un golpe seco sobre el plexo solar que obligó al hombre a retroceder varios metros completamente sin aire. Aún así intentó levantarse nuevamente, endureciendo esta vez todo su cuerpo para resistir el siguiente ataque. Izuku respiró profundamente recordando cada una de las enseñanzas de Compass. No hacía falta destruirlo. Hacía falta terminar aquello rápido y sin poner en peligro a nadie. Star Platinum desapareció durante un instante y reapareció justo delante del villano. Ora. La sucesión de golpes impactó únicamente sobre los puntos donde el endurecimiento del Kirk tardaba unas décimas más en activarse. Brazos, hombros, costillas y piernas recibieron impactos perfectamente calculados hasta hacer perder completamente el equilibrio al delincuente. Finalmente, un último hora impactó directamente sobre su mandíbula, dejándolo inconsciente. Los policías corrieron inmediatamente para esposarlo mientras los vecinos comenzaban a salir poco a poco de sus casas. Algunos aplaudían discretamente, otros simplemente agradecían con una inclinación de cabeza. Una niña pequeña, que hasta hacía unos minutos lloraba abrazada a su madre, levantó tímidamente la mano hacia Izuku. «Gracias, héroe», dijo con una sonrisa inocente. El muchacho sintió que aquellas 2 palabras valían muchísimo más que cualquier aplauso recibido durante el festival deportivo. Compass observó la escena de reojo mientras comenzaban a retirarse. No dijo absolutamente nada. No hacía falta. La expresión tranquila del héroe dejaba claro que Izuku había entendido cuál era el verdadero objetivo de todo aquel entrenamiento. La noche continuó avanzando sin mayores incidentes. Sin embargo, en un oscuro callejón situado a varios distritos de distancia, una figura cubierta por vendas observaba desde las sombras cómo otro héroe profesional terminaba una patrulla completamente solo. Unos ojos fríos analizaron cada uno de sus movimientos antes de desaparecer nuevamente entre la oscuridad, como si jamás hubiera estado allí. La segunda noche en Osu comenzó con una calma que resultaba casi incómoda. Después de varias intervenciones menores durante el día, Compass decidió cambiar la ruta habitual de patrullaje y recorrer los barrios más alejados del centro, aquellos donde las luces comenzaban a escasear y el movimiento de personas disminuía considerablemente al caer la noche. Izuku caminaba algunos pasos detrás, observando atentamente cada calle, cada ventana y cada posible punto ciego. Las enseñanzas de los últimos días habían cambiado por completo su manera de mirar el entorno. Antes buscaba enemigos. Ahora buscaba peligros. Una diferencia que Compass había insistido en enseñarle desde el primer entrenamiento. ¿Sabes cuál es el peor error que puede cometer un héroe?, preguntó Compass mientras doblaban una esquina completamente desierta. Izuku permaneció unos segundos pensando antes de responder. ¿Subestimar al enemigo? Compass negó lentamente con la cabeza. No. Creer que siempre va a llegar a tiempo. Esas palabras hicieron que Izuku levantara ligeramente la vista. El héroe continuó caminando sin modificar el ritmo. No podemos salvar a todos. Por mucho que nos duela. Siempre habrá alguien al que no llegaremos. Siempre existirá una tragedia que ocurra demasiado rápido. Si un héroe carga con toda esa culpa termina destruyéndose por dentro.
Por eso hacemos todo lo posible. Damos el 100%. Pero también aceptamos nuestros límites. Porque de lo contrario un solo fracaso puede consumirnos para siempre. Izuku escuchó aquellas palabras en absoluto silencio. Sin saber por qué, sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda. En ese mismo momento, al otro extremo de Osu, Tenbya Ida caminaba completamente solo por una avenida casi vacía. Su agencia le había asignado una patrulla sencilla para esa noche, pero él había decidido apartarse discretamente del recorrido establecido. Llevaba horas revisando callejones, preguntando a policías y buscando cualquier pista relacionada con el hombre que había dejado a su hermano postrado en una cama. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la imagen de Tensei sonriendo antes de convertirse en héroe. Aquella sonrisa era la única razón por la que seguía avanzando. Aunque, poco a poco, la justicia comenzaba a mezclarse peligrosamente con el deseo de venganza. Mientras tanto, Honmi terminaba otra exitosa intervención junto a su agencia. Un grupo de delincuentes había intentado escapar utilizando varias motocicletas robadas, convencidos de que ningún héroe podría alcanzarlos dentro del tráfico nocturno. Apenas los vio alejarse, Honmi sonrió con confianza. Tuskak 4 apareció detrás de él mientras una intensa rotación recorría todo su cuerpo. El joven apoyó una mano contra el suelo y varios agujeros giratorios comenzaron a abrirse delante de los vehículos. Los criminales intentaron esquivarlos desesperadamente, pero Honmi ya había calculado cada posible trayectoria. Atravesó uno de los portales y reapareció varios metros delante del líder de la banda, descargando un devastador puñetazo impulsado por la rotación infinita. Ora, el impacto lanzó al delincuente junto con su motocicleta hacia un costado de la calle sin poner en riesgo a ningún civil. El resto no tardó en rendirse al verse completamente rodeado. Uno de los héroes veteranos dejó escapar una pequeña risa. Cada día me cuesta más recordar que seguís siendo estudiante. No muy lejos de allí, Jotaro permanecía inmóvil sobre la azotea de un edificio mientras observaba la ciudad iluminada. Llevaba varios minutos sin decirle una sola palabra cuando su comunicador emitió un leve sonido. Era un aviso interno enviado a todas las agencias presentes en Osu. Incrementar la vigilancia. Posible actividad del asesino de héroes. Jotaro leyó el mensaje 2 veces antes de guardar nuevamente el dispositivo. El héroe que patrullaba junto a él frunció ligeramente el ceño. Hace semanas que recibimos avisos parecidos. Nunca aparece cuando lo buscamos. Jotaro acomodó apenas la visera de su gorra mientras observaba las calles desde las alturas. Entonces será él quien nos encuentre primero. Respondió con absoluta tranquilidad. Cerca de la medianoche, Compass recibió exactamente el mismo aviso. Ambos continuaron patrullando, aunque ahora el ambiente había cambiado por completo. Las calles parecían mucho más vacías, varios comercios comenzaban a cerrar antes de lo habitual y las patrullas policiales aumentaban su frecuencia. De pronto, el comunicador del héroe profesional volvió a sonar. Esta vez la voz del operador transmitía una urgencia imposible de ocultar. Atención a todas las unidades. Héroe profesional encontrado gravemente herido en el Distrito Norte. Solicitamos apoyo inmediato. Compass reaccionó al instante. Vamos. Dijo mientras comenzaba a correr. Izuku lo siguió sin dudar un solo segundo. Cuando llegaron al lugar encontraron a varios policías rodeando un estrecho callejón. Un héroe profesional permanecía tendido contra una pared mientras los equipos médicos intentaban estabilizarlo. Su uniforme estaba completamente destrozado y varias heridas profundas cubrían su cuerpo, aunque milagrosamente seguía con vida. Uno de los oficiales informó rápidamente que el atacante había desaparecido apenas unos segundos antes de que ellos llegaran. Compass observó las marcas dejadas sobre el pavimento, las salpicaduras de sangre y la dirección de varias huellas que se internaban en la oscuridad de la ciudad. Durante unos segundos no dijo absolutamente nada. Luego levantó lentamente la mirada hacia el laberinto de callejones que se extendía delante de ellos. Algo había comenzado a moverse en Osu. Y la sensación de que una tormenta estaba a punto de estallar se hacía cada vez más difícil de ignorar. La lluvia caía con fuerza sobre Osu, golpeando el asfalto y formando pequeños ríos que recorrían las calles iluminadas por los carteles de neón. Compass e Izuku continuaban patrullando uno de los distritos comerciales después de haber abandonado la escena donde encontraron al héroe gravemente herido. El silencio entre ambos era distinto al de costumbre.
Ya no era el de un maestro enseñando a su alumno, sino el de dos héroes esperando que algo ocurriera. Izuku caminaba atento a cada movimiento, repasando mentalmente todas las enseñanzas recibidas durante aquellas semanas. Controlar la respiración, observar antes de actuar, proteger primero a los civiles y recién después enfrentarse al enemigo. Por más fuerte que fuera Star Platinum o cualquiera de sus otros stands, Compass le había demostrado que el verdadero combate comenzaba mucho antes de lanzar el primer golpe. Reimei, dijo Compass sin detenerse. ¿Sabes por qué los héroes veteranos suelen sobrevivir más que los jóvenes? Izuku negó lentamente con la cabeza. Compass levantó apenas la vista hacia los edificios que los rodeaban antes de responder. Porque aprenden a desconfiar de la tranquilidad. Muchas veces el momento más peligroso de una misión es justamente cuando parece que todo terminó. Esas palabras quedaron resonando en la mente del muchacho apenas unos segundos, porque en ese mismo instante el comunicador de Compass emitió un sonido tan agudo que prácticamente rompió el silencio de toda la calle. El héroe respondió de inmediato mientras su expresión cambiaba por completo. Del otro lado solo se escuchaban voces aceleradas, explosiones y órdenes transmitidas al mismo tiempo. Compass no necesitó escuchar demasiado para comprender la gravedad de la situación. Emergencia de nivel rojo. Todas las agencias disponibles movilizarse inmediatamente. Ataques coordinados en distintos sectores de Osu. La lluvia continuaba cayendo mientras el mapa holográfico del comunicador comenzaba a llenarse de puntos rojos uno tras otro. Un ataque en el distrito este, incendios provocados por villanos cerca del centro, enfrentamientos armados en la avenida principal y múltiples reportes de criaturas desconocidas atacando indiscriminadamente a policías y héroes. Izuku observaba el dispositivo con incredulidad. Jamás había visto semejante cantidad de incidentes apareciendo al mismo tiempo. Compass apretó los dientes por primera vez desde que lo conocía. Aquello no era una coincidencia. Alguien había organizado todo cuidadosamente para obligar a los héroes a dividir sus fuerzas. Muy lejos de allí, Honmi acababa de terminar otra intervención cuando el mismo aviso llegó a toda su agencia. Varios héroes comenzaron a correr hacia los vehículos mientras las sirenas empezaban a escucharse desde todos los rincones de Osu. Honmi guardó rápidamente su comunicador y levantó la vista hacia el humo que comenzaba a elevarse sobre distintos sectores de la ciudad. Tuskak 4 apareció lentamente detrás de él, girando uno de sus enormes brazos como si también percibiera que algo importante estaba por comenzar. Uno de los héroes veteranos se acercó corriendo. Honji. Cambiaron las órdenes. Esto dejó de ser una patrulla. Vamos al distrito central. Sin responder, el joven simplemente comenzó a correr junto al resto del equipo. A varios kilómetros de distancia, Jotaro permanecía patrullando los techos cuando varias explosiones iluminaron el horizonte casi al mismo tiempo. Durante apenas un segundo toda Osu pareció estremecerse. El comunicador vibró contra su cinturón mientras recibía exactamente el mismo mensaje que el resto de las agencias. El héroe profesional que lo acompañaba soltó una maldición entre dientes. Mierda. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Jotaro observó en silencio las columnas de humo que comenzaban a multiplicarse por toda la ciudad. Lentamente cerró el puño mientras detrás de él aparecía la intimidante figura de Star Platinum. El stand abrió los ojos liberando una enorme presión que hizo vibrar el techo bajo sus pies. Yare Yare Dace. Parece que por fin dejaron de esconderse. Murmuró antes de lanzarse junto a su compañero hacia la zona del conflicto. Compass guardó el comunicador y respiró profundamente durante apenas un segundo. Después miró directamente a Izuku. Ya no tenía delante al estudiante que había llegado semanas atrás buscando hacerse más fuerte. Delante suyo estaba alguien que había demostrado criterio, autocontrol y capacidad para actuar bajo presión. Aún así, la preocupación seguía presente en su mirada. Escúchame bien. A partir de ahora no importa cuántos villanos aparezcan. Nuestra prioridad absoluta son los civiles. Si en algún momento tengo que elegir entre detener a un enemigo o salvar una vida, ya sabes cuál va a ser mi decisión. Izuku respondió sin dudarlo. Salvar a la persona. Compass asintió una única vez. No hacía falta decir nada más. Ambos comenzaron a correr por las calles inundadas mientras las sirenas resonaban por toda Osu. A cada cuadra aparecían patrulleros acelerando hacia distintos puntos, héroes profesionales movilizándose en todas direcciones y ciudadanos buscando refugio dentro de los edificios cercanos.
El cielo estaba cubierto por densas nubes negras y el ruido de las explosiones se mezclaba con el de los truenos, creando una atmósfera tan caótica como inquietante. Izuku apretó los puños mientras seguía a compás entre la multitud. Algo dentro de él le decía que aquella noche marcaría un antes y un después. No solo para Osu, sino también para todos los que habían llegado allí con la intención de convertirse en héroes. Hola mi gentuza de YouTube, sé que quizás es medio corto este cap de este querido fanfic, pero al menos les traje esto para actualizarlos con lo que tengo guardado en mis notas. Sin más que decirles, más que suscríbanse, denle like, comenten y si pueden apóyenme en mi Patreon. Ahora sí, bye, amigos.